Y el día de hoy tenemos un directo muy interesante porque vamos a hablar sobre el fin de las religiones, la forma que tiene de pensar o que tenía de pensar Salvador Freixedo respecto a eso, a la vigencia de las religiones, a si son útiles o no, y la visión muy particular que tiene su servidor Jorge Arce en el Monster como estudiante del libro Urantia, donde una de las máximas, una de las afirmaciones de los seres que entregaron el libro Urantia a la humanidad es, y es algo muy impactante, es algo que impacta a muchos lectores, es que ellos dicen que todas las religiones evolutivas e institucionales de todos los mundos que tienen vida inteligente están destinadas a desaparecer. Que prácticamente al final todas las civilizaciones avanzadas terminan teniendo una sola religión y que esa religión no requiere de iglesias y que esa religión no requiere de estructuras, porque la única religión que al final queda en todos los mundos civilizados es la religión del espíritu. Es una religión individual, es una religión humana totalmente y que enaltece la relación directa del ser humano con su Dios creador. Vamos a ver en este video que ya tiene mucho tiempo, amigos, circulando en redes, del canal Luis Mulero. Es un canal que tiene 36,000 suscriptores, canal grande. Este video se subió hace 10 años y habla precisamente de la opinión de Salvador Freixedo con respecto a las religiones. Correlaciona la presencia de seres de otros planetas visitando esta humanidad y que tal vez ha sido recogida por teólogos para interpretarlo de otra manera. ¿Cuál es la óptica frente a esto que hoy da la Iglesia, siendo que, por ejemplo, el Papa hace un año y tanto dijo que el asunto de Adán y Eva no iba, que lo que iba era la teoría de la evolución? Han estado jugando desde hace mucho tiempo los papas con lo que es aceptado por la Iglesia Católica o no, dependiendo de su ideología, dependiendo de lo que sea conveniente en tal y cual momento. Cada papa saca una idea que generalmente es muy particular, que generalmente es personal, para distorsionar el lenguaje original de la iglesia y sobre todo para distorsionar el mensaje original de Jesús de Nazaret. Aquí lo extraño es por qué generalmente esas declaraciones tan escandalosas de los papas primero llegan y luego las recogen. Primero las sueltan y luego las retiran. Primero tiran la piedra y luego esconden la mano. Eso es algo muy, por lo menos misterioso y por lo menos, pues que llama la atención. Por no decir otra cosa, por no decir escandaloso, por no decir precisamente que se hace con la intención de confundir a sus feligreses. Y no por algo, y no es gratuito, amigos, que la Iglesia Católica, las iglesias cristianas, todas las religiones que tienen que ver con la cristiandad, por eso estén de capa caída en la actualidad. Por eso estén perdiendo cada vez más feligreses. Y por eso la gente está dejando de creer en su mensaje, que ya incluso ni ellos saben de qué va. 6 o 7 meses sacan otro comunicado en lo que dicen que no, que tampoco va la teoría de la evolución. ¿Será que nos están tratando de decir algo, Salvador? Están tratando de salvar los muebles, sí, porque pasó lo mismo con lo de Turín. Fíjense lo que decía Salvador Freixedo, están tratando de salvar los muebles, son patadas de ahogado, y esto era hace 20 años. En la actualidad todavía esas intentonas de tratar de acoplarse a la realidad, de tratar de que no se le vayan las grandes cantidades de feligreses, los está llevando incluso a lanzar mensajes que son totalmente opuestos a sus creencias institucionales, a sus creencias básicas. Nos está comentando nuestro estimado Mickey Moe a través de TikTok y comenta: el Vaticano mueve la religión a su manera, nos hacen creer lo que ellos quieren. Exactamente. Por eso que no les extrañe a los sacerdotes, a los buenos sacerdotes. En su momento Salvador Freixedo fue un jesuita dedicado a difundir la palabra y sobre todo el mensaje de Jesús, y al final de sus vidas terminó renunciando, porque notaba que había muchas contradicciones, porque la iglesia constantemente se autosaboteaba, ¿no? En la actualidad, amigos, se acaba de emitir un comunicado desde el Vaticano donde se está empezando a barajar la posibilidad de que se acepte el matrimonio dentro de la misma iglesia de parejas homosexuales. Lo cual, amigos, pues bueno, para nosotros que no pertenecemos a esa iglesia, podríamos decir que está bien.
El amor es amor. Pero que la iglesia que tanto los ha perseguido, que tanto ha dinamitado esas comunidades, ahora acepte ¿de qué señal? ¿De tolerancia o de querer salvar los muebles, como dice Salvador Freixedo? Una cosa, lo dijeron otra y por ahí. La iglesia hoy día tiene unos problemas gordísimos, ¿entiendes? Gordísimos, porque la iglesia está acogida, yo no estoy con nada contra la iglesia, nada más que pienso con mi cabeza, en un, que decían los escolásticos de la Edad Media, en un dilema cornuto. Es decir, que si la iglesia defiende lo mismo que ha defendido toda la historia, ¿verdad? O defiende eso, o ya lo niega. Si lo niega, pierde la credibilidad, porque hace... Exactamente, amigos. Y lo peor es cuando prácticamente la iglesia, con tal de que no se le vaya la clientela, está precisamente atentando contra sus propias creencias que durante tanto tiempo ha defendido. Y lo que es peor, está faltándole respeto a sus clientes. Está distorsionando esa doctrina con la que tanto ha lavado la cabeza a sus feligreses, que ha provocado incluso guerras para defender esas ideas, que ha provocado conflictos dentro de las familias de aquellos que creen en una cosa y aquellos que no lo creen. Aquellos que han defendido tanto su credo cristiano, católico, musulmán, judío, en contra de sus propios familiares, luego resulta que desde las cúpulas les dicen, no, ahora sí ya vamos a creer en eso que decían tus familiares, con los que te has peleado durante años. Fíjate que al final ellos tienen la razón. ¿Eso qué genera, amigos? Eso genera frustración. ¿Y cuál es el objetivo de generar frustración en el ser humano? Generar desazón, generar un sentido de, vamos a llamarlo así, de no pertenencia. Pues genera precisamente esos estados que buscan esos seres que se alimentan de esas emociones, amigos. Los estados disruptores, los estados de desesperanza del ser humano. He estado diciendo siempre una cosa y de repente va a decir lo contrario, como está pasando, de hecho, por ejemplo, con el matrimonio. Antiguamente el matrimonio era completamente indisoluble. Y hoy día, en cambio, ¿no? Hay tribunales eclesiásticos donde tú pones ciertas causales para separarte, para divorciarte, y te lo admiten, ¿verdad? De modo que, si cambia sus dogmas, pierde la credibilidad. Pero si no los cambia, no le va a quedar un solo fiel pensante. Exactamente, amigos. Y al final de todo nos está ocurriendo lo segundo. Aquellos que a lo mejor defendían tanto el dogma, terminan decepcionándose y se van. Y como ahora las nuevas iglesias, las nuevas religiones, los nuevos líderes sobre todo, porque esto es un asunto más de líderes, de cúpulas, que de los creyentes de a pie, que simplemente pues van a la deriva, ¿no? Porque ellos no son el capitán de ese barco, ellos son pasajeros nada más. Pues eso que está ocasionando que incluso los creyentes que son fervientes seguidores se vayan o busquen otras formas de espiritualidad, y que aquellos que siempre nos hemos opuesto a ese mensaje, pues confirmemos nuestra postura y jamás regresemos o intentemos formar parte de esos grupúsculos, ¿no? Por eso, amigos, comenzaba diciendo este directo, que la idea, que el programa que se tiene, el plan que se tiene para las religiones evolutivas, para las religiones institucionales, para las religiones que han sido precisamente creadas por el mismo ser humano y las sociedades, es de que al fin esas religiones desaparezcan. Que no se necesiten intermediarios entre la criatura y el creador. Ese es el destino, amigos. Y poco a poco estamos llegando a ese destino. Hoy día no se puede creer, por ejemplo, que hay un infierno eterno en el cual un Dios Padre nos manda eternamente a quemar porque yo no quemo ni a mi peor enemigo. Y sin embargo, eso es lo que decía la Iglesia. Y si sigue defendiéndolo así, como lo ha dicho siempre, no hay quien pueda creer en ella. Un tema muy interesante dentro de los escritos que tú has hecho es generalmente para nosotros el asunto de la sangre, la validez que ha tenido la sangre en la historia por estos seres que nos han manipulado directa o indirectamente. ¿Qué nos puedes hablar sobre esos rituales de sangre estruendosos que están tipificados en la Torá, el Pentateuco hebreo? Esos rituales de sangre, amigos, que es la representación más primitiva de lo que puede ser la verdadera naturaleza de Dios. Y tanto Salvador Freixedo como otros grandes pensadores, J.J. Benítez, por ejemplo, han llamado a esos rituales como una aberración, como algo que es totalmente opuesto a lo que un Dios sublime podría pedir. Por eso muchos somos de la idea de que en realidad esos dioses con minúscula
que piden sangre son en realidad seres usurpadores. Seres que saben de la existencia de Dios, que saben cómo realmente es Dios, pero que se hacen pasar por Él. Y ellos, como criaturas, vamos a llamarlo así, supermateriales o metahumanas, vamos a llamarlo así, por ponerles una etiqueta, un nombre, son los que en realidad necesitan la sangre, no el Dios creador de todas las cosas. Y yo sé que esto puede resultar un poquito escandaloso para aquellos que han leído mucho a Salvador Freixedo y que creen que en realidad todos los dioses están en contra de nosotros, desde el más pequeño hasta el más alto. No, amigos. Hay seres de baja estofa, hay seres espirituales de baja estofa que son los que han generado toda esta confusión. Pero hay seres espirituales, sobre todo los de alto nivel, los que podríamos llamar como superdioses, que en realidad quieren un bienestar para el ser humano. Aquí el gran dilema es, ¿por qué los superdioses dejan que los dioses con minúscula o los dioses de baja estofa nos tomen el pelo? Ese es el meollo de este asunto y es algo de lo que estaremos hablando en próximos directos donde tratemos la temática de Salvador Freixedo. Es curiosísimo que todo eso que aparece en todas las religiones, porque no hace ni pocos días volví a ver un rito musulmán en el cual hay un santón ahí que se pone y la gente va pasando, y lo mismo que un cura puede darte, por ejemplo, la comunión, ¿verdad? Él lo que hace, tiene una cuchilla de afeitar afiladísima, una navaja barbera, va a pasar, la gente le da la boca para que le den la hostia, no, pone la cabeza y él le da un taco aquí, y le hace una herida, empieza a brotar la sangre inmediatamente, entonces empieza... Eso en todas las religiones, amigos, actuales. Pero habrá que ver también en las religiones primitivas y habrá que ver también las sectas actuales y del futuro. En todo lugar se está pidiendo sangre. Incluso en la religión católica se habla de la sangre de Cristo. ¿Por qué todo tiene que ver con la sangre? Porque es lo que nos han precisamente inoculado, es lo que precisamente nos han hecho creer los dioses necesitan. Es un gran engaño. Y muchos podrían decir, está bien, Monster, puedo entender esa idea. Puedo entender que hay seres que no son dioses, pero que se hacen pasar por dioses para exigir su cuota de sangre. En los comentarios que nos hacían, en los más recientes videos que subimos a Comando Salvador Freixedo, me decían, ahora ya no exigen cuota de sangre, ahora piden el sacrificio de vidas inocentes a través de la aprobación del aborto. Es prácticamente lo mismo, amigos. En la actualidad hay otras formas de exigir sangre. ¿Por qué esto es una constante? ¿Por qué los superdioses permiten esta usurpación? Es una gran pregunta, amigos, que posiblemente no tenga respuesta. Todos aquí. Y ahí tú ves una gente que pueden ser 10, 100.000 personas, todos sangrando por ahí, entusiasmados con la sangre. Lo mismo pasa, por ejemplo, esto es dentro del Islam normal. Eso se da, eso era en el Líbano. Los derviches se ponen a lanzar y también se pegan una especie de puñaladas a algunos de ellos y aquello es un baño de sangre. La sangre la encuentras en todas las religiones, es curiosísimo. De esto podríamos hablar mucho y podríamos profundizar mucho, que es una cosa que llama la atención. Pero resulta que ahora ves que estos señores que vienen de por ahí también todos buscan la sangre, todos, de una manera o de otra. Entonces quiere decir que en la sangre hay algo misterioso. Desde el punto de vista puramente físico, entonces hay que leer, por ejemplo, a la Blavatsky, habla mucho de eso también, de tribus de Turquía y por ahí. Y desde el punto de vista energético, la sangre fuera de los canales normales, venas y arterias, produce un tipo de energía que a cierto tipo de entidades las excita, las hace moverse. Y muchos comentan que incluso la sangre podría ser el opio, podría ser la droga adictiva de estas entidades, que en realidad no es alimento. Hay unos que manejamos la idea de que posiblemente sea una especie de complemento alimenticio, como una vitamina que ellos necesitan. Pero a lo mejor hay otros seres, amigos, por encima de ellos o abajo de estos seres, que en realidad pidan sangre solamente por vicio. Pidan sangre simplemente para satisfacer su vicio. O a lo mejor que en realidad ni siquiera sea algo que obtienen de la sangre, sino del hecho de ver sufrir a los seres humanos. Ahora hay una especie de sadismo espiritual en todo esto, amigos. Y es por eso que yo soy de los que tiene clara la idea de que no todos los seres espirituales per se son buenos. No todos los seres espirituales que se han puesto y autonombrado con la etiqueta de dioses son buenos.
que a lo mejor sí hay dioses buenos, pero que esos dioses hasta cierto punto nos tienen olvidados, nos tienen abandonados, o confían tanto en nosotros que están esperando que hagamos lo que tanto nos ha dicho e invitado Salvador Freixedo, que nos defendamos de esos dioses. Ellos a lo mejor, los superdioses, confían tanto en nosotros, las más humildes de las criaturas espirituales, para que nosotros mismos nos liberemos, para que demostremos que somos capaces de llevar el título de ser hijos de Dios. Y estarían utilizando entonces estas entidades la sangre, manipulando la mente de estos seres. Bueno, de hecho, la usan, según nos dicen, porque con la sangre ellos hacen muchas cosas. Si es cierto lo que están haciendo de ahora híbridos y todas esas cosas, con la sangre pueden hacer muchas, pueden trabajar, es algo así como qué sé yo, un cocinero, pues sin harina o sin leche, pues no puede hacer muchas cosas en cuestión de repostería. Bueno, pues esto también, la sangre la usan, los enanos estos, la usan. Está hablando de los grises, amigos. Sí, posiblemente sea un complemento, parte de la receta, una especie de ingrediente básico a través del cual realizar experimentos genéticos, hibridaciones, mutaciones. Hay tanto que hablar de estos temas. Lo peor que podemos hacer es autonegarnos a que esta realidad existe. Porque sí, la ciencia ha intentado explicar muchas cosas de estas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la mutilación de ganado que se dio hace algunos cuantos años, previo a la pandemia, en Argentina. Al final, la ciencia, los científicos, biólogos y sobre todo los estudiosos del territorio argentino, de la pampa argentina, donde ocurrían esas mutilaciones de ganado, llegaron a la conclusión de que se trataba de un simple ratón, de un ratón que se alimentaba de la sangre de muchos bovinos, ¿no? Pero esas explicaciones pues solamente convencen a los científicos, amigos. Aquellos que quieren autoengañarse de que eso es lo más plausible y como no hay otra cosa de la cual poder opinar y no hay que salirse de lo que la academia dicta, pues fue un ratón. Y quedan muchas preguntas al aire, ¿no? ¿Cómo es que un ratón puede cauterizar las heridas? ¿Cómo es que un ratón, una pequeña manada de ratones puede alimentarse de cientos de cabezas de ganado? Muchas cosas que la ciencia medio explica y que con eso ellos se conforman para meterlo como una verdad oficial. Y eso es triste porque el espíritu de la ciencia, el verdadero espíritu científico tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Y en la actualidad no estamos obteniendo la respuesta 100% convincente. Nos parece que la usamos de otra manera. En realidad nosotros podemos columbrar y colegir y deducir, pero en concreto sabemos poco en realidad para qué, o sea, y cuál es el tipo de energía que se da en eso. Hace pocos días salió publicado una semana exactamente, en la que se habla ya de un arma bacteriológica que tienen los judíos, que está desarrollada para matar, o sea, tiene un código genético que mata Eso, amigos, es fake news. Recuerden que estos videos son videos del incipiente YouTube, de la plataforma incipiente que era en aquel entonces YouTube. Se manejaban muchas ideas estrambóticas, muchas ideas locas. Hay muchas teorías de la conspiración que ha girado en torno a Salvador Freixedo, que el tiempo ha terminado pues dilucidando y poniendo en su lugar, ¿no? A continuación vamos a escuchar una de ellas, que al final pues se cayó por su propio peso, ¿no? absolutamente a todos, menos a los judíos. ¿Qué opinión te merece eso? No, me parece que es totalmente posible y factible. Y si la gente supiera todo lo que hay en cuestión de armamento hoy día, ¿verdad? No solo judíos, sino también por estos países por los que andamos ahora. Si la gente supiera lo que tienen en armamento, es para de todos del ser humano. ¿Cómo es posible que haya gente que estén gastando todavía esas enormes cantidades en armamento, pero enormes cantidades en armamentos con los cuales la humanidad está probada, podríamos vivir trabajando 4 días a la semana? En efecto, amigos, eso es totalmente vigente y cierto. La inversión que se hace en armamento debería de estarse empleando para mejorar los sistemas de salud de los países y no estamos hablando de que sea caridad de los países del primer mundo a nosotros que vivimos en el tercer mundo, no, para mejorar la calidad de salud de los países del primer mundo que no tienen una sanidad universal, ¿no? El dinero que se emplea en armamento, amigos, es algo irracional y de lo cual en algún momento la civilización humana tendrá que avergonzarse. Pero ya las armas selectivas que supuestamente tienen un genoma que pueden atacar a cierto tipo de población, si existieran esas armas, amigos, las élites ya hubieran hecho de nosotros lo que quisieran. Ya estaríamos esclavizados, no tendríamos que esperarnos al 2030 para que empiecen ellos a intentarlo al menos. Hay mucha mitología
que nosotros no debemos de comprar porque nos distrae, porque nos pone en una postura, en una posición de inferioridad ideológica, amigos. Y nosotros no debemos de perder esa batalla sin antes haberla comenzado. Si nosotros sobreestimamos las capacidades del enemigo y nos ponemos a temblar de miedo porque tienen armas que pueden exterminarnos en un segundo, a lo mejor sí, pero no por eso les vamos a hacer propaganda. Pero no por eso vamos a distribuir esas ideas entre la tropa, entre la resistencia que somos nosotros. Porque a lo mejor es lo que ellos quieren. A lo mejor esos bulos de esas supuestas armas las crean las mismas potencias para que nosotros los creamos invencibles y desde ahí nos ganen y nos derroten. Porque ante ese tipo de armas, ¿qué podríamos hacer nosotros, amigos? Absolutamente nada. Si en realidad las tuvieran, si en realidad tuvieran estas armas de las cuales se hablaban hace 20, 30 años o de las cuales se hablan en la actualidad, amigos, créanme, ya las hubieran utilizado. Ya las hubieran usado. ¿Qué los detiene? ¿Qué se los impide? Pero no sé si vieron ustedes, no hace mucho, ahora por ejemplo están deshaciéndose de los tanques y había un campo de tanques donde se perdía la vista, se perdía, había miles de tanques y todo ese dinero ¿para qué? Para nada, chatarra, etcétera. Lo que están haciendo ahora con las cabezas nucleares, el horror de las minas que han sembrado en pocos días, sembraron minas en no sé cuántas naciones. Y lo malo es que no quiero decir malas palabras aquí, pero los hijos de mala madre, que son los que vemos en los periódicos como agentes de las naciones, son los que les venden las armas, por ejemplo, reventando las piernas de mujeres y niños por ahí en los campos ahora, porque en una semana sembraron todo Centroamérica, no digamos Asia, hay millones de minas, ahora cuesta millones para sacarlas, pero ¿quién les ha vendido? Pues se las ha vendido los que están ahora de presidentes de las naciones, esos... Exactamente, amigos, vendo el problema y vendo la solución. Y eso es algo que mientras el eje rector de la humanidad sea el dinero, va a seguir ocurriendo. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de proponer? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de empezar a ejercer en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras comunidades? Que el eje rector sea el ser humano, no el capital. Porque ni la izquierda ni la derecha ponen como prioridad al ser humano, amigos. Ni los creyentes ni los ateos. Todos ponen como prioridad al materialismo, al dinero. ¿Quién tiene la razón en cuanto al manejo del dinero? ¿Quién tiene la razón en cuanto a quién tiene la verdad? Cuando el eje rector debería de ser ¿quién puede hacer más por el ser humano? Para que el ser humano viva dignamente. Bandidos que rigen el mundo, esos son los que las han vendido. No sé por qué me preguntabas, en cuestión de armas, que los judíos pueden hacer eso y mucho más, no me extrañaría nada. Hace ya años que empezaron a enfermarse, hace años, no, como 5 años o así. De repente un buen día empezaron todas las jovencitas palestinas, ahí empezaron a enfermarse todas, una entraron en un hospital y por ahí, claro, ¿qué había? No lo sé, pero algo había debajo, le habían hecho Sí, algo. esa sí es guerra biológica real, ¿no? Contaminas el agua, contaminas los alimentos y ahí sí puedes generar impacto en cierta población. Pero un arma que sea disparada y que solamente mate palestinos y judíos, ¿no? Esa es una fantasía, amigos. Y el tiempo al final nos ha dado la razón. Siguen todavía los conflictos. De haber tenido esa arma, la hubieran utilizado. ¿O ustedes creen que los que se detendrían en hacerlo? Un tipo de estas armas súper sofisticadas que tienen, donde los científicos, los grandes científicos, cobardemente, asquerosamente, se han puesto al servicio de los militares para hacer el daño posible. Y eso, amigos, es una crítica 100% válida en la actualidad. La ciencia se ha subyugado a la milicia. La ciencia se ha subyugado a los gobiernos. Da asco ver cómo los científicos nos venden medias verdades. Da asco y es una tristeza, es una tragedia que la ciencia haya terminado siendo parte del brazo ejecutor de la humanidad. Cuando se suponía que la ciencia es algo que nos iba a salvar, que nos iba a sacar de la miseria, de la ignorancia. Es algo que realmente es lamentable y en ese aspecto sí hemos perdido una batalla. Cuando los científicos se han puesto a merced y a las órdenes de los poderosos, eso ha sido una pérdida para la humanidad, amigos. Y eso es lo que ha hecho la bomba atómica. Eso no lo hacen los militares, lo hacen los científicos, ¿verdad? Para los paranoicos de la guerra.
Volviendo al asunto de la Torá del Pentateuco hebreo, solamente redacta específicamente la historia, vamos a decir, del contacto a un pueblo judío, el origen del pueblo judío. ¿Qué de las otras civilizaciones, de las otras etnias, razas o como lo quieras llamar? ¿Cuál Esto es muy interesante, amigos. Prestemos atención. sería su origen? Bueno, tú dices el origen, es decir, que para mí el pueblo judío fue, el libro mío, Israel, pueblo contacto, fueron prohijados por un señor que se llamaba Yahvé, que es uno de estos que anda por ahí. Pero hay otros, yo siempre me pregunto, ¿quién demonios habrá prohijado a los japoneses que tienen esa inventiva y esa cosa? Y en tiempos más antiguos, mira, lo tenemos muy claro. En España estaban los moros. Los moros estuvieron 8 siglos dominando España. 8 siglos, 800 años. Hubo batallas en las cuales a los cristianos se les apareció Santiago, se aparecía en un caballo blanco. ¿Eh? Y esto no es cuento, es que hay muchos testigos de eso. Pero es que en la misma batalla de Alarcos, que fue allá por Extremadura, los moros vieron al profeta Mahoma en su caballo, como se llamaba la yegua de Mahoma, no me acuerdo. Y la vieron aparecer, y claro, Mahoma diciéndoles leña a los cristianos. Y los cristianos viendo a Santiago diciendo leña y mátense a ídolos. ¿Qué tienen que... Exactamente, amigos. Y ese tipo de historias las hay en todas las civilizaciones. Incluso acá, por ejemplo, en las civilizaciones prehispánicas ocurrían cosas muy similares. Pueblos que prácticamente eran hermanos, peleándose los unos a los otros para esclavizarse. Y de un bando tenían a sus dioses, ayudándoles en la batalla, y del otro, propios dioses también. Dioses contra dioses, fomentando la muerte de hermanos. De personas que prácticamente vivían en el mismo territorio. Es una locura, amigos. Por eso, la idea de que todos los dioses, por ende, son buenos, no ha lugar. Ahora, tenemos que ir nosotros un poquito más allá. En realidad, ¿deberíamos de defendernos de todos los dioses o solamente de aquellos que han tenido estas conductas? ¿Dónde estará la diferencia? ¿Dónde es donde nosotros podemos incluso saber hasta dónde podemos alcanzar nuestra defensa? Porque hacer una defensa contra dioses todopoderosos, si es que hay alguno de ellos así, pues amigos, sería un acto totalmente irresponsable. No sería una buena estrategia de guerra. Tenemos que ser inteligentes al respecto. Hubiera muchos muertos. Alguien juega con nosotros. Alguien juega con nosotros. Entonces, en la historia, por ejemplo, de América, en la conquista de México, cosas interesantísimas. Cómo se cambió el rito y la adoración de la Tonantzin, cómo se cambió a la Guadalupe. Eso es curiosísimo. Con las mismas piedras en que estaba en el Tepeyac, en el Cerrito, hecho el templo de la Tonantzin, con las mismas piedras, Gustavo de Sandoval, un capitán de Cortés, hizo el templo de la Guadalupe. Y todavía hoy los indios dicen, vamos a ver a la Tonantzin. A la Guadalupe le llaman la Tonantzin. Una mezcla. La cuestión es que los de arriba querían que los inditos siguieran subiendo y pusieran su energía cerebral a adorar a lo que fuera. Lo mismo le daba la Tonantzin que la... Pero en otro libro mío yo digo, la ayuda de estos seres para ciertas causas. Y ponen a pelear pueblo porque quieren eliminar a este pueblo y poner a este porque se atiene más a lo que ellos quieren. Exactamente, amigos. Mientras nosotros como seres humanos no reconozcamos que detrás de las creencias, por más bonitas que sean algunas de ellas, por más avanzadas que nos parezcan algunas de otras, hay entidades que nos conocen muy bien psicológicamente, que nos conocen muy bien espiritualmente y que muy probablemente quieren sacar provecho de nosotros. Mientras nosotros no reconozcamos eso, estaremos a merced de ellas. Ese es el tema, ese es el punto medular de esta serie de directos que vamos a estar haciendo analizando la filosofía de Salvador Freixedo. Hay muchos videos, tenemos muchos textos que leer, poco a poco lo vamos a ir haciendo y por eso les invitamos a que nos sigan en estos directos que vamos a estar haciendo los lunes, los miércoles, en ocasiones esporádicas los viernes, pero sobre todo los sábados, donde en las cuentas de su servidor Jorge Arcega el Monster, yo soy el Monster en TikTok, en Twitch, en Facebook y en el canal de Comando Salvador Freixedo en YouTube. Ahí es donde vamos a estar subiendo estos videos un poquito editados, con música de fondo, mejorando un poquito el audio, porque bueno, ya ven que estos videos son videos ya muy viejitos. Metemos un poquito de inteligencia artificial para limpiarles el ruido, etcétera, porque son contenidos muy interesantes. Es cierto, muchos de nosotros, como cristianos, como católicos, como musulmanes, como judíos, algunos de nosotros también, que por ejemplo somos lectores del libro Urantia, de Caballo de Troya, confiamos y sabemos que hay dioses buenos. Queremos entender y queremos pensar que hay dioses que nos cuidan, que nos han creado para ser felices. Pero no podemos ser lo suficientemente ingenuos, no podemos ser tan ingenuos
en pensar de que toda esa miríada de dioses, toda esa miríada y millones de seres espirituales, todos son buenos, todos están a nuestro favor. No, amigos. Si fuera así, nosotros ya viviríamos en una utopía. Nosotros ya hubiéramos alcanzado altos estándares evolutivos. En este mundo no habría guerras, en este mundo no habría enfermedad, en este mundo el promedio de vida sería de 300, 400 años. Claro que existen entidades que están en contra de nosotros, que nos odian y que conspiran en contra de nosotros. Mientras la humanidad no entiende y reconozca esa realidad, no tendremos las herramientas para oponernos a esa situación y cambiarla a nuestro favor. Mejor, amigos, es lo que esperan de nosotros los superdioses, aquellos que realmente sí quieren nuestro beneficio. A lo mejor esta es una prueba cósmica que tenemos que pasar. Y por eso el primer paso es reconocer que hay seres que se hacen pasar por dioses que nos quieren joder la vida, que nos quieren exterminar. Y que es nuestra misión y nuestra obligación como seres intelectuales, pensantes y espirituales que ejercen su espiritualidad, derrotarlos.